Hola, ¿cómo están? Deseo en el Señor que estén todos muy bien. Vamos a compartir en esta oportunidad la iglesia se expande. Después de que hemos visto que la iglesia se ha establecido, porque el Señor derramó su Espíritu Santo y desde su ascensión sus discípulos fueron anunciando el Evangelio de Dios, las buenas nuevas de salvación, es que ha llegado a muchas personas en el mundo, no solamente en aquel sector donde estaban sus discípulos, sino hasta nuestro continente prácticamente, que está muy alejado de donde inició todo esto, ¿sí? Primero vamos a dar gracias a Dios por tener vida, porque estamos sanos y podemos compartir su palabra. Padre bendito, gracias Señor por este día, gracias Señor porque eres bueno, bendito, alabado eres Señor, alabado seas por siempre. Entregamos en tus manos este tiempo Señor y sé tú guiándonos en cada paso. Gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a empezar con la iglesia de Corinto. Vamos a estudiar hoy día un poco de la iglesia de Corinto, ¿sí? Si bien después de que Pablo, el apóstol su ministerio, puesto que él empezó a fundar iglesias y a dejar líderes en cada iglesia, había una iglesia en Corinto, ¿sí? Aquí nosotros podemos ver el trabajo del Espíritu Santo que hemos mencionado en la anterior lección, que refiere en Hechos 1:2, también en el 4 y 5 versículo del mismo capítulo primero, el versículo 7 y el versículo 16, ¿sí? Y el reino de Dios que se muestra en el capítulo 1 verso 3 y en el verso 6 también, ¿no? Cómo ha crecido la iglesia y el cumplimiento de las profecías. Vamos a ver más o menos dónde estaba establecida la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era en este sector que nosotros podemos ver en este mapa, para que lo tengamos, que más o menos era el viaje misionero que hizo Pablo con Bernabé, ¿sí? Entonces, para acercarnos un poco más en el mapa, aquí estaba Corinto y aquí estaba Atenas, ¿no? Bien, establecida una iglesia, la iglesia de Corinto tenía muchas dificultades, ¿no? Como toda iglesia. Vamos a ver dónde está ubicada. Corinto está ubicada en el istmo de Corinto, a unos 6 kilómetros de ancho. Tenía más o menos unos 6 kilómetros de ancho, que une con Peloponeso con la Grecia continental, a unos 78 kilómetros al oeste de Atenas. Y sobre las faldas del monte Acrocorinto, el año 2004 más o menos, era la segunda ciudad más poblada de Peloponeso, con 30.000 habitantes. Esta es una referencia histórica que hemos puesto en esta diapositiva, y aquí podemos ver un mapa desde el espacio, ¿no? Una foto desde el espacio en qué sector más o menos estaba Corinto. El canal de Corintio, sobre este istmo se construyó el canal de Corinto. En el año 1881 al 93 aproximadamente se tenía un estrecho para pasadizo. Era pequeñito, angosto en realidad, que servía de comunicación entre el norte del Mediterráneo y el mar Egeo. Este estrecho ya había sido ideado por los romanos para ahorrarse unos 600 kilómetros más o menos de navegación rodeando el Peloponeso, pero no fue sino hasta el siglo XIX que pudo llevarse a cabo. Su puerto principal es el Lequeo, en el Golfo de Corinto, que da la salida al mar Jónico y a través del mar Adriático, ¿sí? Es para que más o menos sepamos cómo se ubica Corinto. Aquí podemos ver cómo era antes y cómo pasan los barcos ahora. Es un canal, ¿no?, que se puede cruzar entre los dos mares. Esta es la Ágora de Corinto, ¿no? Si es como una plaza, si ustedes pueden ver, hay unas ruinas acá. Debe ser muy interesante ver allá. Entonces aquí se estableció una iglesia y aquí había el templo, obviamente los dioses griegos, etcétera, que era lo que refería el templo de Apolo, y queda un poco algunas ruinas de
templo de la antigüedad, ¿sí? Aquí también podemos ver una foto de la calle de Corinto antiguo para que nosotros podamos entender dónde era que estaba establecida esta iglesia. Ya refiriéndonos a esto, vamos a ver que en 1 de Corintios 1 del verso 4 al 7 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es cuando Pablo escribía a los corintios, ¿no? Y aquí les daba unas consideraciones. Pablo estableció la iglesia en Corintio en su segundo viaje misionero, más o menos, porque Pablo tuvo 3 viajes misioneros. En realidad, eso es lo que más o menos se menciona, ¿no? La Biblia. Y pasó 18 meses más o menos allá. Estamos hablando de 1 año y medio, que nos indica esto en Hechos 18:11, que Pablo estuvo en este lugar estableciendo la iglesia, ¿no? Después de su partida mantuvo muchas cartas, ¿no? Y cuidó de las iglesias, puesto que las seguía administrando, pastoreando de cierta forma. Eso refleja claramente en 1 y 2 de Corintios, ¿no? Pablo envió a Timoteo para remediar algunos problemas que siempre las iglesias tienen en el momento en el que quien ayudó a consolidarlas, pues se retira, ¿no? Entonces Timoteo, que era discípulo de Pablo, estaba yendo constantemente a Corinto para ver algunas situaciones, y la causa de los problemas de Corintio tiene que ver con está establecida en 1 de Corintios 16:10, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles eran los problemas de un poquito de la iglesia de Corinto para entender. Si bien nosotros podemos ver que se estableció una iglesia, he considerado importante que nosotros podamos ver cuáles eran los problemas de la iglesia de Corinto. Hay un tema que vemos problemas, pero estoy adelantando un poco para no dejarlo en vacío. He anotado algunos de los problemas de Corinto según lo que refleja el libro de Corintios. Y vamos a leer algunos de estos. Por ejemplo, el problema de la división. También había incesto. Había litigios entre cristianos, sexo indebido, problemas del sexo en el matrimonio, y muchos de estos problemas que se ven en la mayoría de nuestras iglesias hoy en día, en la iglesia del Señor en general. Por ejemplo, el problema de división, si vamos a este versículo, vamos a darnos cuenta que escribía Pablo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo que Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Había problemas, contiendas, lo que regularmente hay en toda época. En nuestra época también. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Eso es el problema. Muchas veces nosotros tenemos ciertas dificultades de estas. Por eso es importante que aprendamos la iglesia y veamos los problemas que tenían las iglesias establecidas, porque eso es lo que regularmente también pasa con nosotros. Pero debemos entender que no debemos estar divididos, sino unidos, ¿no? Ahora, volviendo, vamos a ver un poco de lo que es perdón, he tenido un problema con el hipervínculo. Sin embargo, vamos a analizar qué otros problemas tenía la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto también tenía problema de incesto, que nos muestra en el capítulo 5. Litigios entre cristianos, tenían problemas.
También había problemas en comer alimentos, problemas del velo, que la mujer usa velo, que no use velo, la cena del Señor, el don de lenguas, quién era el don de lenguas, si había resurrección, no había resurrección. Entonces estos tipos de problemas que están reflejados en Corintios, que les invito por favor a leer, aquí están todos los versículos que se ha ido estudiando para que ustedes lo puedan analizar y podamos comentar sobre esto, a qué refiere. ¿Sí? Si avanzamos un poquito, vamos a ver que la solución a todos estos problemas se ve en Corintios 13. Todos estos problemas que tiene la iglesia en realidad, dice, ¿qué podemos hacer para solucionarla? Y lo que pasó fue la preeminencia del amor. ¿Qué refiere? ¿A qué significa preeminencia? Preeminencia refiere a un privilegio, exención, ventaja o preferencia que goza alguien respecto de otra persona por razón o mérito especial. A eso se refiere preeminencia. Y cuando nosotros vemos en 1 Corintios 13, del 1 al 13, que vamos a leer claramente, es un capítulo hermoso que dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Hablando de esto tiene que ver con el don del Espíritu Santo, con el fruto del Espíritu Santo, con los dones del Espíritu Santo. Profecía, será lenguas, palabra de ciencia, se acabará. Entonces, cuando desglosamos esto, era la solución a los problemas de Corinto, que son muchos problemas que tenemos ahora, que refleja en esta diapositiva las partes en lo que se divide este capítulo maravilloso que Dios nos ha regalado. Que no tiene envidia, que todo lo sufre, que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, no guarda rencor. Eso es maravilloso, darnos cuenta que era el seguir este proceso, este procedimiento, era la solución a los problemas de la mayoría de la iglesia. Y eso aporta mucho a nuestras iglesias de nosotros hoy en día. Finalmente quiero mencionar lo que dice en 1 Corintios 16, 13, 24, cuando se expande la iglesia. Cuando se expande la iglesia somos muchos. Y ahora, ¿qué hacemos? Unos creen una cosa, otros creen más, otros creen menos, otros creen en el Espíritu, otros no creen. Otros nos dicen, no, el Padre es más que Jesús, Jesús es menos. Muchas cosas. Sin embargo, nosotros debemos de darnos cuenta que somos uno. Y también tenemos que ver lo que dice este versículo. Debemos hacer velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. No podemos estarnos negligentes, ni flojos, ni confiados de que ya como sea. Debemos de ser firmes, portarnos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. El amor tiene sacrificio, pero debemos hacer, hermanos. Dice el versículo 15, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confrontaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Entonces nosotros habla justamente de la sujeción, de la autoridad, cómo se establece una iglesia, cómo se expande a raíz de que nos organizamos correctamente según la palabra que nos ha ido mostrando qué debemos hacer. Las iglesias de Asia os saludan.
Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan. O sea, ella tenía más iglesias, ¿no? Mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. ¿Qué significa ósculo santo? Beso, ¿no? Ósculo santo. Por eso algunos se besan entre hombres. Ay, ¿cómo se besan entre hombres? Ósculo santo es bíblico, amados. Procedamos como dicen. No es que si yo no soy tan amoroso, yo no soy tanto, no éramos, ahora somos en Cristo Jesús, tal cual dice Él. Yo, Pablo, os escribo esa salutación de mi primera mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Si amamos a Cristo, si no mostramos el amor de Cristo, no somos de Él, dice. Si no está el amor en nosotros, el amor de Él, no somos de Cristo. Entonces, ¿cómo reflejamos eso? A través de nuestros hermanos. En 2 de Corintios 13, del versículo 11 al 14, dice: por lo demás, hermanos, tened gozo. O sea, no dice, no, yo soy un poco seria, es que mi carácter, tened gozo. Perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. No es que somos diferentes, seamos de un mismo sentir y vivamos en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Nuevamente, todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Qué maravilloso, hermanos, es una bendición estas palabras tan maravillosas. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. ¿De quién es el amor? De Dios, pero nosotros amémonos. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que otros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cómo se ve que Dios permanece en nosotros, hermanos? Si nos amamos unos a otros. A veces ni siquiera sabemos nuestro nombre. A veces no compartimos, es que no puede ser. Aquí no habla, no dice yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. ¿De quién somos? De Jesucristo. Si Él no es nuestro Padre, estamos procediendo en amor. Estamos unidos para expandir la iglesia, para alcanzar los rincones. Es importante que veamos eso. Y es así como he presentado a la iglesia de Corinto. Ha sido un placer estar con ustedes. No olvidemos que el poder, la gloria y la honra es solo para el Señor Jesucristo. Hasta otra oportunidad.